Podemos tomar nuestros asientos. Y bueno, como los que nos han seguido en los últimos domingos saben que estamos en una nueva serie de mensajes que tiene que ver con los conocimientos que nos enseña el Catecismo Menor de Westminster, como uno de los muchos catecismos que existen y documentos doctrinales que atesoramos en la Iglesia Presbiteriana, y que de vez en cuando es bueno conocerlos, saberlos, para saber cuál es nuestra identidad, en qué nos distinguimos nosotros de muchos que tienen también válidamente sus propias creencias. Pero es importante que como Iglesia Presbiteriana siempre mantengamos esa identidad reformada. Hace 8 días le tocó a Merari predicar y le tocó la parte feíta del tema, le tocó el pecado, y habló mucho acerca del pecado, y a mí ahora me tocará hablar de la parte buena, la redención sobre ese pecado. Entonces no siempre habrá malas noticias, también hay buenas noticias. Es muy importante que, aunque son temas que de alguna manera ya hemos escuchado, pero el enfoque que queremos darle es un enfoque diferente, siguiendo los principios, por supuesto, pero para que nosotros tengamos conocimientos de causa, porque muchas veces pensamos que el hecho de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador pareciera que es una decisión personal, como si dependiera de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento y de nuestro anhelo, aceptarlo o rechazarlo. Es decir, es como si Dios nos diera una oferta y Él estuviera así en la expectativa: ¿qué irá a hacer? Aquí le estoy ofreciendo algo bueno para Él. ¿Qué va a hacer Él? ¿Lo va a aceptar o lo va a rechazar? Como entonces pareciera que depende de nosotros, y no, en realidad es al revés. Dios conoce nuestro corazón y sabe de antemano que nuestra naturaleza humana es siempre rechazar la oferta de Cristo. Sin embargo, Él, en su misericordia, dobla nuestro ser, dobla nuestro corazón, y Él hace entonces que nosotros podamos aceptar su oferta. Pero fíjense, la iniciativa es de Dios. No depende de nuestra decisión si vamos a aceptar o rechazar la oferta de Cristo. Dios conoce de antemano cuál es nuestra respuesta, y nuestra respuesta natural siempre será decir no a las cosas de Dios. Por eso pueden encontrar mucha gente que, aunque crea en Dios, pero involucrarse realmente en las cosas de Dios les cuesta mucho trabajo. Pero ante toda esa naturaleza, Dios muestra su misericordia y pone en nuestro corazón un sentir, un deseo genuino de acercarnos y de aceptar esa oferta. Entonces, ¿de quién depende que se acepte ese ofrecimiento? ¿De mí o de Dios? Por supuesto que es de Dios. Por eso la Biblia dice que pone así el querer como el hacer. Es decir, pone en nuestro corazón ese deseo ferviente de buscarlo y de sentirlo, y entonces damos ese paso. Pero la iniciativa está en Jesucristo, no está en nosotros, sino en Dios. Por eso, fíjense, lo que dice la pregunta 20 del Catecismo, y vamos a ir analizando brevemente esta pregunta. Dice: ¿dejó Dios a todo el género humano
perecer en su estado de pecado y miseria? Esa es la pregunta del catecismo. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? Es decir, lo que ya habíamos visto, el ser humano en su naturaleza cayó. Y como podemos ver en Génesis 3, en el capítulo 3, ahí vemos la narración de la caída del ser humano. Ahí nos muestra a través de un ejemplo que había un árbol, un fruto, los seres humanos comieron de ese fruto y después vino la desobediencia y salieron del estado de la gracia. Y en el mismo capítulo 3 habla otro símbolo de que el ángel con su espada rodeó el Edén para que ya nadie pudiese entrar a ese estado natural que Dios había creado para la humanidad. Es una figura literaria muy importante que nos muestra que la enseñanza ahí es que una vez pisando ese terreno de la maldad, ya no había de regreso. Y entonces, a partir de esas generaciones, los seres humanos nacemos sabiendo el bien y el mal. Fíjense, los psicoanalistas a lo largo de mucho tiempo han explicado y han explorado esta naturaleza del mal del ser humano. Y el primero que lo dijo, o que lo hizo en una forma muy gráfica, fue el padre del psicoanalismo, Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud dijo que nosotros tenemos una serie de pulsiones internas, las pulsiones que nos mueven a hacer las cosas, que es el estado de la conciencia. En el estado de la conciencia nosotros podemos conocer lo que es bueno y lo que es malo. Muchas ocasiones actuamos para bien o actuamos para mal. Y aunque muchas de las veces también actuamos para mal, pero lo disfrazamos con el bien, al final de cuentas es para mal. Y entonces Freud y los demás psicoanalistas a lo largo del estudio científico de las conductas humanas llegaron a la conclusión que nuestras pulsiones están divididas en dos. Hagan de cuenta, imagínense, les pongo un ejemplo, agarran una bolsa de plástico transparente y pongan dos pelotitas, llénenla de pelotitas de ping pong, son pelotitas ligeras, pelotitas blancas por lo general, y cada pelotita le pueden poner una T o le pueden poner una E. Y entonces, si ustedes sacuden las pelotitas, van a chocar entre sí. Pero tal vez al estar moviendo mucho la bolsa, en una de esas pelotitas puede salir de la bolsa. ¿Cuál de esas pelotitas podría salir? ¿La de la T o la de la E? Puede salir la T o puede salir la E. Si sale la T significa tánatos. Y tánatos en griego significa muerte. Y la E significa eros. Y eros en griego significa vida. Y ese es el mejor ejemplo para poder describir cómo son las conductas. Hay conductas que sobresale el tánatos, o sea, la muerte, la destrucción. Y hay conductas donde sobresale el eros, es decir, lo positivo, lo que construye. Lo que quiere decir es que muchas veces actuamos para destrucción y otras veces actuamos para bendición. En nuestra naturaleza está siempre el tánatos, la muerte. Y esto es bíblico porque justamente hace 8 días hablábamos del texto que la paga del pecado es muerte. El pecado que entró al ser humano le generó la muerte y por lo tanto sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos están orientados hacia la muerte. Y sin embargo, quedan ciertos vestigios de algo positivo. Por eso, porque no es totalmente tánatos, no es totalmente muerte el ser humano, también tiene elementos de vida.
Por eso podemos encontrar mucha gente en la calle y conocer vecinos y amigos del trabajo o familiares. Mira, él no cree en nada, pero es buena persona. Le gusta ayudar a los demás, le gusta proteger los animales. Es buena persona. Pues sí, porque en nuestra naturaleza humana no solamente invade el mal, invade también las cosas positivas. Pero las cosas positivas serán suficientes para que nosotros obtengamos la redención en Cristo. No es suficiente, porque lo que prevalece en nosotros es el mal, lo que decían los expertos en conductas, el tánatos, la muerte. Por lo tanto, todo el género humano, dice lo que enseña Romanos, por lo tanto, su paga es la muerte, su destino es fatal. Pero Dios no quiso que fuera completamente así. En mismo Génesis 3, donde viene justamente la entrada de la maldad, la conciencia de la maldad en el ser humano por primera vez, también viene la promesa de la redención. A ver, busquen Génesis 3:15. Es el primer libro de la Biblia, el tercer capítulo, y a la mitad del capítulo está el versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Sí, hermano. Otra versión, no importa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Exactamente. Ahí, fíjense, este versículo tiene también una serie de simbolismos importantes. Porque por un lado, después de que vinieron los reclamos, la mujer que me diste, ¿no? La serpiente me engañó. Después de todos esos reclamos, viene una sentencia. Y en medio de esa sentencia también viene una promesa. Porque la promesa es que la redención, es decir, para que el ser humano recuperara otra vez su estado original sin pecado, es decir, con puro eros en lugar de tánatos, la redención tendría que venir de la simiente de la mujer. Esa es la razón del por qué Jesucristo vino al mundo nacido de una mujer. Porque si bien la redención de Dios pudo haberla hecho desde su trono, sin embargo se encarnó en humanidad usando la simiente de una mujer. Y entonces ahí viene la lucha, donde dice que una le va a herir en el calcañar, ¿sí?, y otra sobre la cabeza. Es decir, de la simiente de la mujer iba a vencer el mal, pero esta a su vez le iba a herir, y por eso es que es el sacrificio de la cruz. Ese versículo 15 es muy importante, porque en medio de la desobediencia humana viene la promesa de redención a través de la simiente de una mujer. Entonces, por eso la pregunta es: ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? ¿Cuál creen que sea la respuesta? No. Claro, la respuesta es un poquito más elaborada. Vamos a verla. La respuesta dice así: habiendo Dios, de su propia y soberana voluntad, elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para liberarles de su estado de pecado y de miseria e introducirles a un estado de salud por medio de un redentor. Entonces vean ustedes, en Génesis 3 vemos que el ser humano entra en un estado de conciencia del bien y del mal. Antes
antes de Génesis 3, el estado de conciencia de la humanidad era de vida. Es decir, puros eros, como dirían los especialistas de la conducta. Puros eros. En su bolsita de pulsiones, todas esas bolitas de ping-pong, todas tenían la letra E. Y las que salían de la bolsita eran letra E. No existía la letra T. Pero una vez que el ser humano cae del estado de la gracia, ahora esas bolitas de letra E se convirtieron en bolitas de letra T, y las que por lo general salen de la bolsita son de letra T, y muy poquitas quedan de letra E. Y entonces la pregunta era, ¿Dios dejó ahí en ese estado para que el ser humano muriera por sus pecados y por su miseria? No. Sino que en medio de sus decisiones, y las decisiones de Dios no son cuestionables, y las decisiones de Dios son eternas, es decir, no se le ocurrieron de un momento a otro, no se sacó de la manga, sino que Él ya lo tenía previamente planeado, en medio de toda esa su voluntad, en su soberanía. ¿Por qué decimos su soberana voluntad? Porque nadie lo aconseja, porque nadie le tuerce el bracito, porque nadie lo manipula, porque nadie lo convence, sino que está dentro de su propia naturaleza decidir las cosas, sin el consejo de nadie. Todos nosotros, muchas de nuestras decisiones que tomamos, las tomamos a veces con base a las opiniones, consejos, orientaciones, o a veces hasta imposiciones de otras personas. Pero Dios no es así. Dios no necesita el consejo de nadie, no necesita la orientación de nadie, no necesita que alguien le dore la píldora, sino que Él decide por sí mismo, porque Él es sumamente sabio. En cambio nosotros no somos sumamente sabios, tenemos cierta sabiduría, la que Dios nos ha permitido tener y desarrollar a lo largo de la vida. Pero nuestra sabiduría puede fallar. Y por eso a veces, y hasta el mismo Proverbio lo recomienda, tomamos consejos, pedimos orientación de otros, de personas más experimentadas o que han caminado más tiempo en la tierra que nosotros, para que nos den ciertas orientaciones y tomar las decisiones más correctas. Hay veces que nos sentimos muy seguros, hay ocasiones donde tenemos todos los elementos a nuestro favor y tomamos decisiones correctas. Pero ¿cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, Dios no toma decisiones incorrectas. Todas sus decisiones son 100% correctas. Y en su decisión, fíjense, eligió desde el principio, o sea, aún antes de que se creara el mundo, aún antes de que existiera el universo, eligió desde el principio los que han de gozar de la vida eterna. Es decir, que no iban a quedarse en la paga de su pecado, sino que iban a gozar de la vida eterna. Entró en una alianza. La palabra alianza es sinónimo de la palabra pacto. Entonces hizo un pacto de gracia para liberarlos de su estado de pecado. Ese pacto, fíjense, la iniciativa la tuvo Dios nuevamente, como lo dije al principio. Dios quiso establecer una nueva alianza, una nueva relación con la humanidad elegida. Todos los que estamos aquí, si creemos en fe, que hemos sido elegidos por la gracia de Dios. Y en esa elección hizo un convenio o un pacto. En ese pacto Dios nos perdona de nuestros pecados y a cambio nos ofrece la vida eterna. Acuérdense, la paga del pecado es muerte, pero el versículo dice así: mas la dádiva o el regalo de Cristo es vida eterna. Entonces Él no quiso que muriéramos en nuestro estado de maldad, sino que Él nos eligió
para vida eterna. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo de este mensaje. Veamos, comencemos con Efesios 1:1, que es un pasaje que leímos. Vean ustedes, entre líneas, lo que dice el apóstol Pablo. A ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios, fíjense, ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Y bueno, lo demás no es tan importante ahorita. Pero vean cómo es el énfasis que dice el saludo del apóstol. Los que pertenecen al pueblo especial de Dios. ¿Quiénes son los que pertenecen al pueblo especial de Dios? Los que han recibido la redención. Los que fueron elegidos para salvación. No todos en la humanidad van a recibir salvación, sino únicamente los elegidos por Dios. Y siéntanse privilegiados ustedes, si así ustedes lo creen en realidad de todo corazón, que pertenecen al verdadero pueblo o al especial pueblo de Dios. Fíjense, no pertenecen a una religión, no pertenecen a una iglesia, pertenecen al pueblo especial de Dios. La expresión de ser pueblo de Dios puede ser a través de una iglesia, pero no es la garantía estar en una iglesia para tener la salvación. Por supuesto que no. Es decir, pues ya me metí a la iglesia, quiere decir que me voy a ir al cielo. No, por supuesto que no. Eso no es garantía. Porque como diría Lutero, el gran reformador, les aseguro que muchos que están sentados ahí en las liturgias estarán también en el infierno, y muchos que nunca vimos dentro de las liturgias seguramente estarán en la presencia de Dios, porque no depende de ninguna religión y no depende de ninguna iglesia. Hay iglesias que se mofan, decir, fuera de esta iglesia no hay salvación, y los dicen cualquier religión, no solamente las más representativas en nuestro país, cualquier religión lo dice. Eso es falso. Aquí lo importante es pertenecer primero al pueblo especial de Dios, como dice Efesios, y después, si quieren, a una iglesia y una religión. Pero antes hay que pertenecer al pueblo especial de Dios. Hay muchos que pertenecen al pueblo especial de Dios y no están en la iglesia. Fíjense, qué cosa tan curiosa y pareciera contradictoria. Muchos que son del pueblo de Dios no están en la iglesia. Y muchos que están en las iglesias no son del pueblo especial de Dios. Por eso no es garantía las religiones ni las iglesias. Lo que es garantía es sentir la redención de Jesucristo, haber sido elegidos por Él para salvación, y entonces sí pertenecer al pueblo especial de Dios. Luego dice Tito 3:7, por su gran amor Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tenemos la vida eterna tan esperada. Entonces los que pertenecen al pueblo especial de Dios sienten en su corazón y tienen la seguridad de que tienen la vida eterna, aunque nunca en su vida se hayan pisado una iglesia, un templo. Ejemplos, en la Biblia hay muchos. Pero ¿recuerdan al ladrón que estaba al lado de Jesús? Él sí sintió en la seguridad de su corazón cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí ahora que estés en tu reino. Y Jesús le responde, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el reino. Sintió la seguridad. ¿Y a qué iglesia habrá pertenecido esa persona? A ninguna, sino que pertenecía directamente al pueblo especial de Dios. Ejemplos en la actualidad de quienes a lo mejor no van a ninguna iglesia, ningún templo, pero pertenecen al pueblo especial de Dios. Pues fíjense que hay
cientos de jóvenes en Europa que forman parte del pueblo de Dios, pero renunciaron a sus iglesias. Y por eso muchas de las iglesias en Europa están vacías o con muy poquita gente, porque esos jóvenes nunca se les permitió verdaderamente expresar su fe dentro de la iglesia, porque el esquema de la iglesia no estaba adecuado para ellos, y ellos prefirieron mejor salirse y expresar su fe a través de muchas actividades sociales en pro de la naturaleza, o en pro de la sociedad, o en pro de la justicia. Y muchos de los jóvenes que se adhirieron a ONGs como Greenpeace, que se ponen como carne de cañón, son los que impiden que muchos de estos barcos que tiran y denigran a través de sustancias químicas los mares, donde hay reservas ecológicas invaluables dentro del mar y que están en peligro de extinción. Ahí están ellos sirviendo a Dios, y así lo dicen: nosotros servimos a Dios aquí, expresamos nuestra fe. Pues así en todo el mundo encontraremos pueblo del Señor, y muchos de ellos fuera de los templos. Por eso lo más importante es tener esta convicción de fe, de saber que fuimos elegidos por Jesucristo, que Él es el que tomó la iniciativa de todas las cosas y que ahora pertenecemos a su pueblo. Entonces vamos a tratar de entender la lógica de esta pregunta-respuesta del catecismo. En primer lugar, veamos la condición humana. Hemos podido analizar que la causa del primer pecado de Adán es la que generó en toda la humanidad y en todas las generaciones una condición de maldad. El ser humano, como muchos lo han afirmado, antes de la caída estaba en un estado de inocencia. Fíjense, les voy a hacer esta pregunta capciosa. ¿Ustedes pueden imaginarse a un ser humano sin pecado? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Podrían describirlo? Es prácticamente imposible. ¿Cómo habrán sido los primeros humanos, la primera generación de humanos? ¿Cómo habrán sido sin pecado, sin maldad? Es bien complicado entenderlo. ¿Y saben por qué no lo podemos entender? Porque nosotros entendemos la realidad a partir del pecado, y no la podemos entender sin el pecado, sin la maldad, sino que a partir de nuestra propia maldad nosotros entendemos la realidad. La maldad, ¿desde cuándo se genera? ¿Desde el nacimiento o a lo largo del crecimiento? De las dos formas. Genéticamente ya estamos programados con cosas negativas. Los defectos de nuestros abuelos los hemos heredado. El carácter, la parte de la personalidad, las formas negativas como actuamos. Acuérdense cómo les han dicho: ay, actúas igualito a tu papá. Pues sí, porque venimos de la herencia de mi papá o de mi mamá. Genéticamente ya venimos con genes cargados de maldad, más lo que la sociedad y la familia se encarga de enseñarnos. Entonces fíjense, nuestra maldad viene de dos fuentes: la fuente natural nuestra, lo negativo, y véanlo desde los recién nacidos. Los recién nacidos tienen varias formas de llanto, de llorar. Unas por hambre, otra porque les duele algo o porque necesitan afecto, pero también hay un llanto agresivo. Y los bebés desde muy chiquitos muestran su agresividad y muestran su naturaleza de mal. Desde chiquititos, porque ya lo traen en su genética.
Pero a lo largo de su desarrollo, además van observando de las demás personas dentro de su casa y fuera de su casa, después cuando van a la escuela, van observando las conductas negativas y las van aprendiendo. Mientras que en casa les vamos enseñando un valor y nos cuesta trabajo por mucho tiempo, semanas, ¿las aprenden? En unos cuantos minutos. Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, la naturaleza de maldad proviene de dos fuentes: la fuente interna y la fuente externa. Pero lamentablemente la que más causa daño es la fuente externa. La sociedad se encarga de corromper más a la humanidad. Jacobo Rousseau, que fue un gran filósofo, por supuesto uno de los promotores de la Revolución Francesa y de los valores nuevos de la sociedad, fue de los pocos filósofos que habló acerca de los niños. A nadie le interesaban los niños, más que a los industriales para poder explotarlos. Era lo único que les interesaba, explotar a los niños. Pero había muy pocos filósofos que abogaban a favor de los derechos infantiles. Y Jacobo Rousseau fue de los primeros que habló de los derechos del niño, aún antes de los derechos que hoy conocemos acerca de los niños. Y él dijo, fíjense lo que dijo Jacobo Rousseau, exageró un poquito su comentario, pero tiene cierta razón. Los niños, por naturaleza, son buenos. Somos los adultos los que nos encargamos de echarlos a perder. Así que no se quejen de los niños. Los niños son buenos. Y si nosotros fuéramos buenos ejemplos para los niños, tendríamos una sociedad nueva, diferente. Y por eso él abogó que a los niños había que educarlos en su propia naturaleza. Como el niño por naturaleza es activo, el niño por su naturaleza le gusta jugar y le gusta siempre descubrir cosas nuevas, dijo que la educación tendría que ser así. Crear una educación de tal manera que impulsara el juego del niño, el juego sano, que impulsara sus habilidades, que impulsara su humanidad, para que ese niño siempre fuera bueno. Pero nadie le hizo caso a Jacobo Rousseau, sino que hasta siglos después, una mujer muy sencilla en los Estados Unidos empezó a trabajar con niños muy pobres del país. Y entonces ella retoma a Jacobo Rousseau y crea un método educativo muy eficaz. ¿Y saben cómo se llama ahora ese método? Se llama Montessori. Y lo creó María Montessori, una buena lectora de Jacobo Rousseau. Y ella estaba convencida de que a los niños había que darles herramientas para impulsar su bondad. Luego, fíjense, como otro ejemplo, para que vean ustedes la situación infantil, hubo otro psicólogo que él adoptó el conductismo. Pero este psicólogo, ya apellido Bandura, él trabajó mucho el aspecto de las conductas a través de la observación. Y él descubrió que la observación es el principal motor del aprendizaje de la conducta. Entonces él puso dos experimentos. Puso un grupito de niños, primero aislados y luego en conjunto, donde les ponían programas de televisión de violencia, donde había muertes, asesinatos, golpes, etcétera, lo que hoy vemos por lo general en la televisión. Y entonces en una cámara de Gesell, que es un cuarto donde hay un cristal, ellos no ven, pero nosotros sí los vemos. En ese cuarto cámara de Gesell, después de que los niños veían películas y programas bélicos, ponían un muñeco llamado Pogo, y ese niño era un muñeco de plástico donde penduleaba, tenía como una especie de imán, y lo golpeaba a uno y se regresa, y entonces los niños expresaban toda su agresividad en ese muñeco. Y lo pateaban, y lo agarraban, lo ahorcaban, y le daban de puñetazos, y agarraban los juguetes y los destruían. Luego puso en otro experimento a otro grupo de niños, donde les puso películas y programas donde pues se impulsaban valores, donde no había nada de violencia,
Y entonces los niños eran capaces de jugar tranquilamente. Por eso los niños de hoy son violentos y destructivos. No porque ellos sean así, sino porque la sociedad se encarga de destruirlos. Entonces, para que vean que nuestra maldad viene de dos fuentes. Primero, la que ya traemos genéticamente, pero la peor es la que aprendemos todos los días en la sociedad y en la familia. Así que, ¿cómo librarnos de esta condición humana? Vean Romanos 3, 23 y 24. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Y entonces pregúntense también, tanta gente que está en los reclusorios, hay muchos que son inocentes y están ahí, pero muchos sí están pagando sus deudas en el reclusorio. ¿Por qué están ahí? ¿Porque ellos decidieron ser así? No. Porque si nosotros analizamos la historia de cada uno de ellos, vamos a encontrar familias disfuncionales, familias donde hay violencia, familias donde hay problemas, familias donde se da una serie de situaciones difíciles. Y más en el contexto donde crecieron esas personas, lo que los han convertido ahora socialmente. Así que no los juzguemos de primera mano, sino más bien veamos qué hay detrás de ellos y que nosotros no hemos hecho nada. Fíjense, una ocasión nos invitaron a algunos pastores a entrevistarnos con uno que fue candidato y después llegó a ser delegado de aquí de Coyoacán. Este candidato incluso hasta viajaba en metro y en transporte público y vestía muy sencillo, como para aparentar que él era un buen candidato. Y entonces él estaba muy interesado de buscar a los pastores. Miren, yo quiero estar a sus órdenes, este es mi proyecto. Pues obviamente lo que quería era ganar adeptos y que nosotros pudiéramos influir en las iglesias. Miren, voten por este candidato. Pero obviamente no lo íbamos a hacer. Sin embargo, escuchamos sus demandas, escuchamos sus propuestas con atención. Ya después de todo eso, y que además fue la primera y la última vez que se reunió con nosotros, porque cuando ganó, dijimos, a lo mejor se va a reunir con nosotros para ver en qué le apoyamos. Nunca nos volvió a llamar. Bueno, esa es la naturaleza de los políticos. Pero aquella vez un pastor, amigo mío, se levantó y le dijo, mire señor, le quiero decir que nosotros las iglesias hacemos un trabajo que a ustedes les toca hacer y no lo hacen. Y además lo hacemos nosotros sin el presupuesto de ustedes, sino con nuestras propias fuerzas. Y entonces quedó así, pues ¿qué será, no? ¿Qué estarán haciendo ellos que nosotros no hacemos y luego sin presupuesto? Miren, ustedes han hecho muchos programas fallidos para encauzar a la juventud, para que salgan de las drogas, de la delincuencia, pero todos son actos fallidos. En cambio, las iglesias hacemos una labor social que nos hacen ustedes y que nosotros sí lo hacemos con efectividad. ¿Sabe usted cuántos drogadictos han dejado la droga cuando nosotros trabajamos con ellos? ¿Cuántos han dejado la delincuencia? Porque nosotros, las iglesias, transmitimos un mensaje que les ayuda a ellos a cambiar. Y lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sin el presupuesto de ustedes. Y nosotros pudiéramos hacer mucho más cosas, mucho más grandes, pero ¿qué cree? Siempre nos topamos con las trabas del gobierno, de la delegación. No nos permiten hacer actos públicos, no nos permiten hacer eventos públicos grandes para llamar a esa juventud. Nos ponen trabas y a veces hasta nos piden dinero. Calladito ese candidato. Y jamás lo volvimos a escuchar. Pero es cierto.
Yo me quedé pensando, tiene razón este pastor. ¿Cuánta gente se convierte al Evangelio y cambia su vida? Justamente porque todos hemos pecado, por eso están así. Porque su pecado los genera, lo de la sociedad los impulsa a ser drogadictos, los impulsa a ser alcohólicos, los impulsa a ser delincuentes. La misma sociedad se encarga de eso. Y por eso están lejos de Dios. Pero el amor de Dios es más grande. Y aún en medio de esa problemática, Dios los rescata. Y eso es lo maravilloso que tenemos. Por eso vean el siguiente punto. Dios nos elige. Y Dios elige a aquellos que Él ha decidido elegir para que pudieran recibir la redención en su corazón. Es decir, lo primero que notamos es que esta elección fue hecha por Dios desde el principio. Esta es una enseñanza bíblica fundamental. Aquí no fue decisión de la persona, sino que aún antes de que existiera esa persona, Dios ya lo había elegido para su salvación. Y llegado el tiempo, esa persona dobló su corazón, tuvo conciencia de su pecado, escuchó la oferta de Cristo y la aceptó. Pero antes de que la aceptara, Dios ya lo había elegido. Eso es muy importante. Y por lo tanto viene lo siguiente, la promesa cumplida. Es decir, que no se quedó ahí, sino que al recibir la gracia, ahora en su corazón se afianza la seguridad de que es redimido por Cristo. Eso es lo que hace Jesús por todos nosotros. Vean lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Más bien, debemos de sentirnos contentos, agradecidos, ¿no? De que Dios nos regaló la salvación y sin hacer nada bueno. Porque ustedes creen que Dios vería algo bueno en nosotros para darnos la salvación. No. Acuérdense, venimos de una naturaleza genética de maldad, más la que aprendemos de la sociedad, no hay nada bueno. Y sin embargo, sin hacer ningún esfuerzo, Dios nos regala la salvación gratuitamente en nuestras vidas y por eso nos elige para salvación. La próxima semana veremos cómo lo hace, por medio de qué. Nada más les adelanto lo siguiente: la salvación por Jesús es el único que nos redime. Fíjense de qué cosas. La siguiente: nos redime de la ira de Dios, de la maldición de la ley, de la culpabilidad del pecado, de la iniquidad y de la vida vana. La redención de nuestro corazón, de nuestra alma, implica la liberación de todo eso. Y eso poco a poco lo vamos a ir analizando. Amén.